Dios te bendiga. Una vez más, su amigo y hermano Raúl Carmona con una nueva entrega. Hoy estaremos hablando del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es conocido más bien como dar la vuelta, es como cambiar de carril, es como volver hacia Dios. Esta es la manera que más común le conocemos. Pero veamos cómo lo expresa este diccionario. Dice: palabras que en las lenguas modernas expresan una verdad central en la historia de la revelación de Dios a los hombres. Tanto en el hebreo como en el griego bíblicos hay varias palabras para expresar la conversión del pecador a Dios. La necesidad del arrepentimiento para entrar en el reino de Dios es algo que en el Nuevo Testamento afirma tajantemente. Hagamos una pausa y veamos en el libro de Jonás. A Jonás se le dio una encomienda clara y precisa de que vaya y pregone contra la ciudad de Nínive. Allí, cuando Jonás fue, su mensaje fue este: Nínive será destruida en 40 días. Es decir, que él no fue a predicarle del arrepentimiento. Pero cuando un corazón reconoce sus faltas delante de Dios, se detiene y se volca ante Dios con un corazón arrepentido. Lo establece la palabra en el Salmos capítulo 51, verso 17 en la parte B. Un corazón contrito y humillado no rechazas tú, oh Dios. Dios nos enseña que cuando nosotros venimos con un corazón de esta manera, ese corazón será bien recibido, porque es la actitud con la que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Sencillo que la palabra establece de que Dios le da gracia al humilde, pero al soberbio, al altanero, al altivo, Dios le mira de lejos. Si Dios mira de lejos al altivo, ¿qué seremos tú y yo? Por eso es necesario traer un corazón contrito y humillado. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 12, verso 2 de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino que sea transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa buena voluntad de Dios nos enseña a nosotros que cuando el corazón está siendo transformado, no es solamente una transformación externa, sino que la transformación también es interna. No podemos enseñar hacia afuera lo que realmente no hay dentro. El mismo Jesús caminaba y tenía hambre, vio una higuera estéril, se le acercó. La higuera se veía frondosa, la higuera se veía para tomar del fruto, pero cuando revisó no encontró nada en ella. ¿Por qué? Porque era solamente apariencia. El apóstol Pablo nos enseña que la transformación que produce la palabra en nuestro corazón es cuando el corazón es arrepentido. El arrepentimiento se puede notar, el arrepentimiento se puede ver. Vemos que nos enseña Apocalipsis capítulo 2. Hubo un mensaje claro para las iglesias de Apocalipsis. En estas 7 iglesias, la que me encantó fue la iglesia de Éfeso. Cuando se detiene el escritor a expresarse, Juan, y decir cada una de las cualidades y virtudes que tiene la iglesia de Apocalipsis. Dice que es una iglesia entregada, una iglesia que trabaja, una iglesia que ama la obra o trabaja para la obra, una iglesia que es paciente, una iglesia que desecha, rechaza a los que son malos. Pero había pasado algo en esta iglesia. Había perdido su primer amor, y le escribe de esta manera en el versículo 5 del capítulo 2. Me encanta cómo lo expresa, diciéndole de que se recuerden. Recuérdate de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El llamado es claro. Se le está llamando al arrepentimiento a la iglesia. No se espera un arrepentimiento simplemente con palabras. No se espera un arrepentimiento solamente con el bla, bla, bla. Se espera un arrepentimiento donde el corazón esté involucrado. Hagamos esta simple matemática. Palabras más actitud
es igual a arrepentimiento siempre y cuando las palabras y la actitud demuestre que hay una disposición de quererse arrepentir. ¿Cuál es la mejor forma de acercarse a Dios? Nos enseña la palabra en el Evangelio de Lucas, su capítulo 18, del verso 9 al 14, lo siguiente. Habían dos hombres que habían subido a la oración, estaban en el monte, un fariseo y un publicano. Estos hombres, mientras estaban allí, el fariseo estaba más cerca y él, en vez de reconocer sus faltas, él se estaba autoelogiando. Él estaba reconociendo que él hacía, que él diezmaba, que él daba, que él hacía obra, pero las obras realmente no salvan al hombre, aunque son necesarias hacerlas. Más bien, este hombre, en vez de volver justificado, ¿cómo volvió? Injustificado. ¿Quién fue el justificado? El publicano. Este hombre que cuando estaba allí, en ese momento claro, no quería ni acercarse, no quería ni levantar la mirada, porque cuando nos encontramos cara a cara a nuestro pecado, reconocemos nuestra falta, reconocemos que no estuvo bien lo que hicimos, nos avergüenza, nos echa a un lado. Pero este hombre, el publicano, sabía que solo Dios podía justificarle. Y él dijo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio, sé tú por mí, sé tú delante de mí. Cuando vemos esto, nos enseña que el publicano reconocía cuál era su postura. La mejor forma de acercarse a Dios es un corazón humillado. Permítame leerle esto, por favor. La humildad del publicano puede notarse en su postura y en su conducta. No solamente en la posición como estaba parado, sino bien en su forma de conducirse ante el arrepentimiento. Estaba cara a cara a la realidad de su pecado y una única respuesta fue la humildad. No hubo pretensión en él. Él no se creía la última Coca-Cola del desierto. Él no se creía que lo que hizo estuvo bien, no, más bien él tenía un corazón contristo y un corazón humillado. El arrepentimiento es el único puente que nos acerca a Dios. Amén. Te dejo con este mensaje. En el momento que hemos fallado delante de Dios, Dios lo que espera es que el corazón se volque a Él en un corazón reconociendo su falta y su pecado delante de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios sea contigo. Amén.